Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En la clase de hoy vamos a retomar donde lo dejamos en el anterior vídeo. Ya escribimos la prueba unitaria que verificaba que cuando no existía un producto con el mismo identificador en la base de datos, entonces se llamaba al método de inserción del producto con los datos correctos. Ahora faltaría la prueba unitaria del otro flujo posible, es decir, cuando ya existe un producto con ese identificador en la base de datos y por tanto se debería lanzar la excepción de que el producto ya existe. Manos a la obra, pues. Nos situaremos al final de la clase de prueba y crearemos un nuevo método de test. Podemos denominarlo se lanza excepción cuando existe otro producto con mismo ID en base de datos. Para agilizar la creación del método de prueba, vamos a copiar el contenido de la prueba anterior y vamos a dejar solo lo que es igual. La llamada será la misma, instanciando el caso de uso con el doble del repositorio como argumento y la invocación del método run con la instancia de nuestro command. En cuanto a la verificación, sí que sería completamente distinta, así que la eliminamos. Y el comportamiento del método getEntity también será diferente porque ya no deberá devolver una excepción, sino una entidad del producto con el mismo identificador. Así que vamos a crear la entidad del producto y vamos a dejar la expectativa temporalmente comentada. Escribimos producto entity igual a new de producto entity. Vamos a importar la clase y vamos rellenando. El ID sería, nosotros en este caso trabajamos con un UID value de command ID. Vamos a importar la clase antes de que se nos olvide. Seguimos con descripción, que sería igual a command de descripción, el precio al command del precio, lo mismo con el stock, lo mismo con el estado, createDat lo podemos dejar a null y updateDat también. Ahora que ya disponemos de la entidad del producto, vamos a modificar la respuesta enlatada del doble para que devuelva este producto. Sustituiremos el método enthrow por unReturn y como argumento le vamos a pasar la entidad del producto. Lo único que nos faltaría por añadir a la prueba es la verificación. En nuestro caso tenemos que asegurarnos de que la excepción de producto ya existe es lanzada al devolverse la entidad del producto. Así que volvemos a la prueba y vamos a usar aquí en la verificación el método de expectException de PHP Unit. Escribimos $this expectException de producto ya existe. Vamos a importarla para que no dé errores. Y ahora vamos a ejecutar el método de test y confirmamos que pasa con éxito. Antes de acabar el vídeo vamos a repasar lo que hemos hecho. En la fase preparatoria hemos doblado la interfaz del repositorio condicionando la respuesta del método getEntity para que devuelva una entidad de producto y a la hora de instanciar nuestro caso de uso le hemos pasado nuestro doble de prueba. Por otro lado, en la preparatoria también hemos creado una instancia de la clase crearAdministraciónProductoCommand, ya que el método run, que es el que ejecuta nuestro código, espera recibir un argumento de este tipo. Y en último lugar, hemos configurado la expectativa de que ante esta combinación de factores, el modo en el que esperamos que actúe nuestro código es lanzando la excepción personalizada de producto ya existe. Queremos que os fijéis en que tanto en esta prueba como en la anterior estamos probando nuestro caso de uso de forma totalmente unitaria, ya que falseamos la llamada al método getEntity del repositorio. Esto se puede demostrar fácilmente con la herramienta de depuración de Xdebug. Vamos a arrancarla y vamos a poner diferentes puntos de parada. Uno lo situaremos en la línea 27 en la que realizamos la llamada al método getEntity, otro punto de parada justo en la línea siguiente y un último en el método getEntity de nuestra clase de repositorio por donde pasaría el flujo del código si se fuera a realizar una interacción real con la base de datos. Si ejecutamos nuestra prueba, vemos que el código se para justo antes de la llamada a getEntity y si dejamos seguir la ejecución, vemos que ha pasado a la siguiente línea sin detenerse en el punto de parada que hemos puesto dentro del método getEntity de nuestro repositorio de productos. Esto es así porque el método getEntity que se está leyendo es en realidad el del doble de Mockery. Vamos a volver a ejecutar el método de prueba y en este caso vamos a decirle al flujo que nos muestre la primera línea del método getEntity.
Para ello pulsamos aquí en este Pintu y fijaos que ha entrado dentro de una clase eval1 que ha creado Mockery en tiempo de ejecución. Con esto concluiríamos el vídeo de hoy. Esperamos que los dos ejemplos de pruebas unitarias, tanto del vídeo de hoy como del anterior, os hayan servido para ensamblar conceptos. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo.